reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Los chicos del coro El Musical llega a su recta final. Se despiden de Madrid. Última función, 29 de junio en el Teatro La Latina. Después de emocionar a miles de personas, esta historia inolvidable se despide de la capital. No te pierdas una experiencia única y conmovedora. Entradas en loschicosdelcoroelmusical.es o en el Teatro La Latina. Últimos días en cartel. En Visión Global, la entrevista del día. Sigue siendo uno de los temas de la semana. Vemos tensión en Los Ángeles, 700 marines, Donald Trump y Newsom en pie de guerra. Y mientras tanto, pues Donald Trump insiste en que Los Ángeles estaría en llamas si él no hubiera desplegado las tropas. Ese despliegue que ha encendido la disputa entre el presidente de los Estados Unidos y el gobernador de California. Mientras tanto, Pete Hegseth también ha recalcado la importancia de los marines, protegiendo la labor del ICE, permitiendo que los agentes federales puedan desempeñar su trabajo con seguridad, pero sí es cierto que después de los saqueos reportados, después de los disturbios, seguimos hablando de caos en Los Ángeles. A ver en qué podría quedar todo esto, pero por el momento seguimos con el foco puesto allí y también, atención, el foco puesto en Londres, en esas conversaciones entre China y Estados Unidos, entre las delegaciones en materia de comercial que todavía no han finalizado. Vamos a hablar de todo ello con Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Daniel, la situación en Los Ángeles se define como caos, ¿no? Entre disturbios, saqueos, entre la entrada de marines, la actuación del ICE, pero ¿cómo la definirías tú? Bueno, no sé hasta qué punto es tan caótico como quiere representar el gobierno de Donald Trump desde la Casa Blanca. Sí que se están produciendo algunos disturbios. En general, hasta ahora había habido manifestaciones pacíficas, pero bueno, siempre en este tipo de situaciones al final se acaban produciendo ciertos altercados, ciertos disturbios. Ahora bien, yo no sé si está muy justificado el recurrir nuevamente, ¿no?, a una ley como la de 1807 de insurrección, en unos tiempos en los que Estados Unidos era muy diferente al país que conocemos actualmente. Era un país donde existía la esclavitud, donde había un sufragio censitario, donde todavía no existían las grandes declaraciones de derechos humanos. Y entonces invocar, como ya están invocando desde la Casa Blanca, la posibilidad de recurrir a esa ley para intervenir en los estados del país, pues a mí la verdad es que me da un poco de temor, porque creo que sí que puede ser un paso más hacia esa estrategia en la que yo creo que claramente se está apostando desde la Casa Blanca, que es crear una especie de régimen de excepción, crear un sistema donde el Estado de Derecho pues queda en una situación muy precaria. Y como es Los Ángeles, pues da más la sensación que desde la Casa Blanca se está intentando
provocar, forzar la situación, recurriendo ahora a los marines, después de haber recurrido a la Guardia Nacional, presentando a Gavin Newsom, el gobernador de California, y a la alcaldesa de Los Ángeles, que eran poco menos que como insurrectos. A mí me parece una espiral ciertamente peligrosa. Creo que este tipo de estratagemas, de estrategias, pueden ser explosivas a medio y largo plazo. Y bueno, pues entiendo que haya cierta preocupación por parte de mucha gente en Estados Unidos, porque realmente hay que distinguir entre aquellos gobernantes que tienen visión de Estado, que quieren acabar con los problemas desde un punto de vista racional, buscando soluciones. Y es verdad que Donald Trump, pues una de sus prioridades había sido la expulsión de inmigrantes ilegales, pero otra cosa es utilizar estrategias donde no se garantiza ningún tipo de derechos. Estamos viendo cómo hay muchas personas que están siendo arrestadas, que llevan muchos años en Estados Unidos, que no están en situación irregular. Es decir, creo que hay que ser muy cuidadoso con las formas y, claro, Donald Trump ya se está ganando cierta reputación autoritaria y este tipo de medidas y este tipo de formas de actuar, pues creo que no ayudan en nada, ¿no? Para rebajar esa tensión y para dar más confianza hacia más de la mitad de la sociedad norteamericana, en realidad, que no está conforme con sus primeros meses en el gobierno. De hecho, mencionas esa figura autoritaria de Trump y una de las críticas que se están haciendo en estos momentos hacia la Casa Blanca, tanto por esta actuación como, por ejemplo, por la actuación de Ley de Emergencias Económicas para lanzar los aranceles, es que está actuando como una autocracia, ¿no? Es decir, con la voluntad de una sola persona, en este caso el presidente estadounidense, como la ley suprema. Claro, de ahí también viene un poco esa disputa que se mantiene entre el gobernador de California, Gavin Newsom, que mostraba su rechazo al despliegue de tropas, lo calificaba de ilegal, insistió en que California iba a demandar y finalmente, efectivamente, presentaba el Estado esta demanda porque denunciaba que Trump estaba federalizando la Guardia Nacional y que, de hecho, pues estaba mermando la capacidad de actuación del propio gobernador o de la alcaldesa de Los Ángeles, que, bueno, pues teniendo en cuenta la jurisdicción federal, estatal en Estados Unidos, pues son márgenes de actuación que les corresponde a ellos, no directamente en este caso al presidente de Estados Unidos. De ahí también esas disputas y, por tanto, esas acusaciones de autocracia, ¿no, Daniel? Efectivamente, claro, hay que tener muy en cuenta que Estados Unidos es un país federal y además es que es algo absolutamente sagrado. La autonomía de los estados que conforman la federación siempre se ha defendido a capa y espada y es una de las claves del funcionamiento del país. Entonces, claro, estamos viendo cómo Donald Trump se saca de la manga leyes muy antiguas, la ley de enemigos extranjeros de 1798, esta ley que citabas de emergencia económica, la ley de insurrección, que cada vez empiezan a tenerla más presente y que en cualquier momento yo creo que la van a utilizar, de 1807. Y claro, vemos por un lado la estrategia de Donald Trump, que es inundar de una narrativa dando a entender que reina el caos en Los Ángeles, que los inmigrantes hispanos son todos unos delincuentes y unos pandilleros. En las redes sociales se vuelcan en desarrollar esta narrativa, en las televisiones. Ayer lunes todas las televisiones de Estados Unidos estaban con Pam Bondi, por ejemplo, la fiscal general del país, Stephen Miller, junto al gabinete, Kristi Noem, la secretaria de
de Seguridad Nacional haciendo declaraciones muy incendiarias y presentando a California y en concreto a Los Ángeles como una tierra del caos, y encima presentando al gobernador, a Gavin Newsom, que es demócrata, y a la alcaldesa también, Karen Bass, como si estuvieran ayudando a estas turbas de inmigrantes ilegales, delincuentes, en sus actuaciones. Y mientras tanto, el gobernador de California recurriendo en los tribunales contra la decisión de desplegar a la Guardia Nacional, a 4.000 miembros de la Guardia Nacional. Entonces, claro, vemos cómo esta política espectáculo de Donald Trump, que al final es muy eficaz, porque hoy en día no podemos diferenciar la política efectiva de la política comunicativa, y él y su equipo son muy buenos a la hora de apoderarse del espacio comunicativo. Están desarrollando esta narrativa de caos, de que los inmigrantes son unos delincuentes y de que él es el garante de la ley y el orden, frente a los demócratas que se dedican a impedir sus actividades en contra de los inmigrantes ilegales y, es más, a favorecer a una especie de insurrección. Y, por otro lado, pues algo mucho más gris y que mucho menos visible, que es recurrir a los tribunales ante decisiones que se consideran arbitrarias. Pero claro, en esa tensión, quien realmente tiene todas las de ganar es Donald Trump, es el gobierno de Estados Unidos, porque al final lo que va a llegar a la gente es ese relato que se está difundiendo a través de los medios y de las redes. Y en ese sentido, pues hay que reconocer que son mucho más efectivos y vamos a ver en qué queda todo esto, pero ya se está preparando el terreno para justificar una especie de estado de excepción. Ya lo intentó en la primera administración, lo que pasa es que ahí fue un poco superado por los acontecimientos. Hubo un movimiento de protesta muy amplio en Estados Unidos, muy poliédrico. Ahora yo no sé si la sociedad norteamericana está en condiciones de plantear la batalla como hizo en la primera legislatura de Trump. Da la sensación de que no, de que es una sociedad un poco más desarticulada, con más miedo. Trump tiene una estrategia más eficaz, con un equipo mucho más homogéneo, todos a una. Entonces, vamos a ver, pero yo creo que esto va a hacer mucho daño a Estados Unidos, una forma de gobernar constantemente basada en la división, en la polarización. A mí es algo que me preocupa, como miembro del mundo occidental, digamos, es algo que cada vez se repite más y creo que es una forma de suicidarnos, de debilitar a nuestras sociedades en un mundo muy competitivo donde deberíamos estar mucho más unidos, con una estrategia mucho más clara de lo que queremos como países, y sin embargo, pues como ya digo, lo que está predominando es las divisiones acérrimas, casi guerra civilistas, un desastre. Por cierto, Daniel, como mencionabas justo la polarización, la división, ha habido también ataques hacia Claudia Sheinbaum. De hecho, la última en pronunciarse al respecto ha sido la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Ha criticado a Sheinbaum por la presidenta mexicana haber criticado a su vez la aplicación de las leyes de inmigración estadounidenses en Los Ángeles, ¿no? Sheinbaum ha criticado las redadas, la forma de ejecutar esta política migratoria, y parece que en estos momentos muchas de las miradas se están posando sobre Sheinbaum como la agitadora, entre comillas, de estas protestas, a pesar de que la presidenta mexicana en las últimas horas ha insistido y ha solicitado a los mexicanos que se encuentran en Los Ángeles que sí, que pueden manifestarse, pero que lo hagan pacíficamente, llamando también a la calma y evitando que se exacerben más, ¿no? Las protestas. Pero claro, Daniel, de alguna forma ya estamos viendo ahora el foco diplomático sobre México, lo cual
nos daría pie a pensar que ahora mismo la disputa en líneas diplomáticas se va a mover entre Estados Unidos y México. Trump podría acusar a Sheinbaum de agitadora y esto podría tensar todavía más la relación, que tengamos en cuenta. Ya arrancó, aunque ahora estaba con las aguas más calmadas, arrancó con tensión después de que Donald Trump dijera que había que reforzar, ¿no?, la frontera de México y que Sheinbaum tenía que poner de su parte y que eran parte de esa inmigración ilegal era culpa suya. Sí, claro. Bueno, tengamos en cuenta que California es una región donde el 50% de la población es de origen hispano. Iba a decir de origen inmigrante, pero es que realmente hay que tener en cuenta también que los primeros en colonizar, digamos, ese territorio fueron los españoles. Perteneció a la monarquía hispánica hasta que luego pasa a México cuando se independiza y ya en el siglo XIX Estados Unidos se lo arrebata a México. Por lo tanto, California es un territorio en ese sentido con mucha historia detrás y muy vinculada al mundo hispánico y, claro, en este contexto, pues Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, sabe que una gran parte de la población californiana tiene muchos vínculos con México. Ella está adoptando de todos modos un tono muy mesurado, sabe que no le conviene en absoluto provocar y tener un conflicto abierto con Estados Unidos que iba a tener consecuencias muy negativas para México desde el punto de vista económico, comercial, desde luego. Lo que pasa es que en esta estrategia que está utilizando tan agresiva Donald Trump y que yo creo que en última instancia busca crear una especie de estado de excepción en Estados Unidos, aparte de buscar un enemigo interno, que lo está haciendo de libro con los inmigrantes y vinculándolos como a la izquierda radical, a la delincuencia, pues no me extrañaría tampoco que dentro de esta estrategia buscara un enemigo externo y México pues podría ser un buen representante, ¿no?, para ejercer este papel. Vamos a ver en qué queda la cosa. Yo creo que Claudia Sheinbaum, pues eso, va a tratar de no dar ningún tipo de justificación ni de pretexto para que la escalada vaya a más, pero bueno, ya digo que estamos en un escenario de mucha agresividad por parte de la administración norteamericana y claramente, como ya algunos presuponíamos cuando empezó el mandato, los inmigrantes se van a convertir en el eje en el que va a gravitar gran parte de las políticas de esta administración. También hay que tener en cuenta que dentro de que Donald Trump está teniendo bajos niveles de aprobación en general de su mandato hasta ahora, la lucha contra la inmigración no es de lo que peor le está funcionando. Tampoco es que sea algo que tenga el rotundo apoyo de la sociedad norteamericana, pero sí que es un tema en el que no tiene tanta desaprobación como, por ejemplo, en su gestión económica o comercial. Por cierto, Daniel, ya que citas la parte comercial, alejándonos del foco de Los Ángeles, Londres, sabemos que está teniendo lugar el segundo día de negociaciones entre China y Estados Unidos, ambas delegaciones, que por cierto son delegaciones de alto nivel, porque hay un viceprimer ministro por parte de China, por parte de Estados Unidos está el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro, no recuerdo quién fue que había dicho que las conversaciones iban a ser cortas, pero bueno, estamos viendo que todo lo contrario. Llevamos ya 2 días completos de negociaciones. Lo último que sabemos por parte de un funcionario es que siguen reunidos y que ahora lo que están haciendo es más bien pulir detalles técnicos, pero ¿qué dirías que podemos esperar? ¿Cuál es la expectativa más realista? Bueno, los chinos son duros negociadores, no son gente muy preparada. Está, como decías, en representación principal de China, He Lifeng, que es el viceprimer ministro, es una dentro del establishment chino. Y, hombre, yo creo que van a llegar a un acuerdo porque les interesa clarísimamente a los dos. En China hay mucha preocupación porque han bajado las exportaciones a Estados Unidos un 35%
los 2 últimos meses. No les interesa en absoluto esta guerra comercial. Es un país que, aunque está mejorando mucho en la promoción de su mercado interno, todavía depende mucho de las exportaciones y, desde luego, pues Estados Unidos es un cliente muy estratégico para ellos. Y, por otro lado, a Estados Unidos tampoco le interesa, como se ha visto, porque empezaron muy fuertes y tuvieron que recular casi de inmediato, porque han visto que China tiene armas muy poderosas para hacerles daño. En cuanto China tomó como contramedida limitar la exportación de minerales críticos y tierras raras hacia Estados Unidos, pues claramente vieron que una parte muy importante de sus empresas, del sector tecnológico, del sector espacial, la agricultura también se ha visto muy afectada porque Estados Unidos exporta bienes agrícolas hacia China. Es decir, es una guerra que solo trae víctimas, que solo trae derrotados. Entonces, como es lógico, pues van a alcanzar un acuerdo. No creo que sean tan kamikazes por parte de Estados Unidos, porque China claramente quiere alcanzar un acuerdo equilibrado, pero no creo que sea tan kamikaze la administración Trump. Y, como decías, además también ha enviado una delegación de alto nivel con Scott Bessent, el secretario del Tesoro, con Howard Lutnick, el de Comercio, para buscar un acuerdo. Me imagino que mañana anunciarán los resultados y que seguirán en la misma línea de los acuerdos que alcanzaron el mes pasado en Ginebra, para llevar a cabo una reducción arancelaria y crear un marco pues más estable en las relaciones comerciales entre ambos países. A ver cómo Estados Unidos vende el acuerdo, porque ya sabemos cómo Donald Trump lo que busca siempre es el relato, y entonces, claro, él no puede dar la imagen de que se ha tenido que, entre comillas, bajar un poco los pantalones, de recular frente a China. Tendrá que vender que el acuerdo es muy positivo para Estados Unidos, pero vamos, a mí no me cabe otra posibilidad que el que se llegue a un acuerdo. Si no, desde luego, sería una pésima noticia para los dos países y para el mundo en general. Bueno, y de hecho el Banco Mundial ya ha recortado sus pronósticos de crecimiento para la economía mundial, pero en el caso de Estados Unidos ha sido el más perjudicado, casi un punto porcentual de recorte respecto al informe que publicaba el Banco Mundial en enero. Y esto es importante porque, así como ha habido un tijeretazo importante para la perspectiva de crecimiento para Estados Unidos, se ha mantenido en el caso de China. Para China se espera un 4,5% de crecimiento, tal y como ya pronosticaba el Banco Mundial a principios de este año. Así que lo que podríamos decir, basándonos única y exclusivamente en estas perspectivas, es que lo de Trump ha sido, pues como se suele decir, le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Porque efectivamente de esta política arancelaria, por el momento, teniendo estas proyecciones sobre la mesa, parece que el que se vería realmente perjudicado es Estados Unidos y el gigante asiático podría salir ileso. Bueno, nos quedamos con esto. Por cierto, por mencionarlo, Donald Trump ha acusado a Joe Biden de abrir las fronteras y permitir la entrada de criminales a Estados Unidos. Hablando sobre lo que está ocurriendo en Los Ángeles, bueno, pues Donald Trump ha dicho que fueron criminales, refiriéndose al Partido Demócrata, quienes permitieron la entrada de estos criminales a nuestro país. Bueno, son las últimas declaraciones que está haciendo en estos momentos Donald Trump, respondiendo a algunas preguntas de los periodistas. Nosotros nos vamos a quedar pendientes y realmente a la espera también de conocer con mayor detenimiento si es verdad que hay tanto caos en Los Ángeles o si esa es más bien la imagen que se nos está queriendo trasladar. Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer, Marta. Hasta luego.